Estamos de vuelta con José Antonio Torres. José Antonio es director del Centro de Empresas Familiares de la Cámara de Comercio de Lima. Con él vamos a conversar sobre cuáles son los principales problemas que este tipo de empresas enfrenta y cuáles son pues las primeras las principales soluciones que hay en los mismos. José Antonio, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. Es un gusto, Quique. Un gusto. José Antonio, cuéntanos, tú me mandaste antes una información que hablaba sobre que un porcentaje muy pequeñísimo de empresas familiares sobreviven a la tercera generación y solamente un 30% más o menos llega a la segunda generación. Háblanos primero sobre estas estadísticas. Sí, bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? A través de la Cámara de Comercio de Lima, ha ejecutado un programa desde el 2010 con el objetivo de desarrollar e implementar modelos de dirección y control a pequeñas y medianas empresas. Hemos podido validar, digamos, en los diagnósticos, que hay una serie de características que presentan estas empresas ya en una segunda generación, ¿no? Nos preocupa mucho el nivel de profesionalización de las empresas. Entonces, esto significa que encontramos empresas con poco desarrollo organizacional, sistemas de información no adecuados para la toma de decisión, espacios de toma de decisión solo tácticas y operativas, más no estratégicas, ¿no? Y una serie, digamos, de complicaciones que hay en el ámbito familiar, ¿no? Que, digamos, desde la baja convivencia o nivel de convivencia entre los miembros, conflictos familiares, ¿no? Pugnas de poder, ¿no? Ya cuando están en una segunda generación, los hijos pues tienen una visión distinta, tienen un entorno distinto y entonces eso hace que pues no se lleguen a los entendimientos adecuados. Claro, me parece que era Rockefeller el que decía que en las empresas familiares la primera generación eran empresarios, la segunda eran... La segunda se dedicaban a la beneficencia y la tercera eran políticos. Eran políticos, sí. Bueno, algo así, sí, es verdad, ¿no? No sé si es exactamente así, pero sí, a ver, es entendible que hayan bastantes conflictos dentro de empresas familiares, ¿no? Sin duda, sobre todo cuando son varios miembros, cuando hay una convivencia no solamente familiar, sino generacional, ¿no? Ahí es donde se presentan los principales problemas, ¿no? Nosotros hemos trabajado en estos modelos con tres variables claves. Una que es la visión como familia empresaria. La otra, el liderazgo, relacionado con el liderazgo personal, liderazgo organizacional y patrimonial. Y una tercera que es sumamente importante, que está relacionada con la cultura familiar y organizacional. Normalmente los aspectos culturales en la organización, ¿no? Son determinados por la cultura familiar, por los rasgos de la cultura familiar. Claro. Y entonces esas malas prácticas de la familia la trasladan a la empresa. O sea, los vicios de la familia son trasladados a la empresa. Así es, ¿no? El hecho de que los miembros no respeten jerarquías, por ejemplo, en la organización, es porque tampoco respetan a sus padres o a sus hermanos o la opinión de ellos en la familia. Claro, entonces, de acuerdo. Estas malas prácticas, estas malas costumbres, pues hacen que justamente el desarrollo organizacional no sea más adecuado. ¿Y cómo se hace para que no ocurran este tipo de cosas? Porque, a ver, yo me imagino, pues, en una empresa familiar es bien distinto compatibilizar, pues, el rol de jefe subordinado con el de madre e hijo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las mejores prácticas para tratar de vivir con esta situación, ¿no? Claro que sí. Bueno, en principio fomentamos muchos los espacios de reflexión entre la familia, ¿no? Trabajar primero en el ámbito familiar implica identificar cuáles son los verdaderos intereses que tiene cada miembro de la familia para definir cuál es el proyecto común. ¿Qué sucede? Que encontramos muchas empresas o muchos miembros de familia que tienen intereses distintos. Claro. Entonces, ese es el primer trabajo que nosotros hacemos. Una vez de que hay proyecto común, se puede construir todo lo demás. Claro. Entonces, cuando encontramos conflictos o crisis entre los miembros, una mala comunicación, ¿no? Aspectos, digamos, que va más allá del tema de comportamiento, sino psicológicos, entonces ya es otro el trabajo que hay que hacer con la familia. Claro. ¿No? Pero luego hay que fortalecer los liderazgos, ¿no? Encontramos en los líderes hombres, por ejemplo, un estilo de liderazgo más autócrata. Eso quiere decir
de que este emprendedor, digamos que hace o durante 10 o 15 años ha impuesto sus estilos, sus formas, sus maneras, ¿no? Lo quiere seguir manteniendo cuando ya ingresa una siguiente generación. Claro. Y entonces ahí hay un problema, hay una serie de contradicciones. Pero sin embargo, en las mujeres, por ejemplo, el estilo de liderazgo es más participativo y decisor al final, ¿no? O sea, eso quiere decir de que comparte más, de que está más dispuesta a escuchar a los demás, ¿no? De que si bien es cierto no tiene un espacio de toma de decisiones formal o una agenda, digamos, bien establecida para la toma de decisiones estratégicas, sí se los crea de manera informal, de una u otra forma. Claro. Entonces, es sumamente importante porque con el Banco Interamericano hemos validado que estos estilos de liderazgo autócrata, por ejemplo, son necesarios todavía en ciertas organizaciones. Ajá. Cuando, por ejemplo, la segunda generación no está bien involucrada en los negocios. Claro. O cuando no tienen interés. Ajá. O quieren jugar otro tipo de roles. De acuerdo. Y entonces el fundador no puede confiar, el fundador no se siente seguro de delegar, el fundador todavía siente que es necesaria su presencia y sus formas, y entonces pues es válido que se continúe ese tipo. Pero hay otras opciones, otras maneras, como por ejemplo el lograr que un tercero, no familiar, ingrese al negocio, que haya todo un proceso de sucesión de liderazgo, ¿no? Que este relevo pues se haga de la manera más estratégica, con una mentoría, Claro. con asesoría externa, y entonces así logran ellos después confiar y dar ese siguiente paso. De acuerdo, ¿qué tan importantes son los directores independientes que no sean parte de la familia en este tipo de empresas? Sumamente importante. En la Cámara de Comercio de Lima hemos tenido una experiencia muy valiosa instaurando espacios de toma de decisiones en el ámbito empresarial, ¿no? Los directores son los más conocidos, los directorios, pero en pequeñas y medianas empresas es muy poca la práctica en estos espacios, ¿no? Tienen muy poca experiencia. Y si hay directorios, son directorios solamente en papel, ¿no? En sus escrituras públicas, más no en la práctica, no funcionan. Entonces nosotros lo que hemos más bien implementado o instaurado son comités directivos, ¿no? Espacios de toma de decisión estratégica con el asesoramiento de externos. Y es una etapa de formación, una etapa en donde los miembros de la familia pues conocen qué es una agenda estratégica, ¿no? Cuáles son las buenas prácticas de gobierno. Y ahí entran a tallar pues asesores externos sin ningún otro compromiso más allá del que fueran un director. Claro. Se sienten más cómodos, confían más. Y yo me imagino que así como tienen pues todos estos problemas las empresas familiares, también tienen una serie de fortalezas, ¿no? O sea, el hecho de funcionar no siempre como empresa, sino a veces como familia, en un negocio, probablemente te facilita encarar cierto tipo de crisis, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Una familia empresaria primero tiene que tener una identidad bien definida. Y esto, digamos, comprende una serie de valores, ¿no? Que pues son determinadas por su propia cultura, ¿no? Normalmente las empresas familiares son muy unidas, son más comprometidas, Claro. ¿no? Si bien pueden haber problemas en la delegación de funciones, ¿no? Digamos que apuestan más en la formación, en la capacitación de su personal, ¿no? Claro. Sin duda, una de las prácticas interesantes es que a veces las familias toman decisiones muy al contrario de las empresas convencionales, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en los temas de planeamiento estratégico, en las herramientas de gestión, ¿no? El mercado te puede decir que están implementando una estrategia de diversificación, no todos los demás competidores, y la familia se aferra a sus costumbres, a sus formas, creen muchos en sus formas de trabajar, ¿no? Y puede ser de que ellos no sigan ese tipo de estrategia, sino otra. Claro, de acuerdo, perfecto. José Antonio, te lo agradezco mucho. Es muy interesante el trabajo que ustedes están haciendo. Gracias por venir a Rumbo Económico. Muchas gracias. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos con el programa.